Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Esta mañana vamos a estudiar de los versos 1 al verso 10. ¿Ya estás por ahí? ¿Sí? Vamos a leer del 1 al 10. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo de nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no seros gravosos, a ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Señor, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para que podamos ver tu verdad y los principios que quieres que aterricemos en nuestra vida. Entonces, háblanos, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada comenzamos a estudiar este libro y hablamos de cómo esta iglesia de los tesalonicenses, o esta iglesia que estaba en la ciudad de Tesalónica, eran un ejemplo realmente para nosotros, para cualquier iglesia, de cómo su fe era una fe genuina, de cómo ellos se habían transformado en un ejemplo para todos. Pero hoy vamos a ver la otra parte, la otra cara de la moneda, podríamos decir, y es como el ministerio de Pablo, podemos ver características y cosas que son genuinas, que lo hacen un ministerio genuino, que hacen el servicio de Pablo un servicio genuino. Vivimos en una era digital, donde todos estamos conectados y tenemos acceso a muchas cosas, a mucha información a través de las redes sociales, y tenemos por lo tanto acceso a un montón de ministerios que existen a lo largo del mundo. Y cómo a través de la internet y de YouTube y de las redes sociales podemos como que saber lo que está ocurriendo en otras iglesias y en otros lugares. Creo que en estos 12 versículos vemos realmente cuál es el corazón de Dios y cómo y qué cosas son o hacen de un ministerio algo digno de imitar. Dices, bueno, yo no estoy en el ministerio, yo no estoy sirviendo a Dios. Y cuando estudiamos el libro de Colosenses, decíamos de que nosotros hemos creado esta barrera donde hemos puesto en un lado servir a Dios, que lo asimilamos o creemos que es servir a Dios en la iglesia, y por otro lado vemos nuestro trabajo secular como un trabajo secular. Pero realmente la Biblia nos dice que tanto el servicio a Dios en la iglesia, como el trabajar en un trabajo secular, como el servir en tu casa, también es un trabajo que hacemos para Dios. Entonces, cuando hablamos de ministerio, estamos hablando de alguien que está sirviendo a Dios. Y puedes estar sirviendo a Dios en esta iglesia, pero también seguramente estás sirviendo a Dios en el trabajo donde Él te puso, en la familia donde Él te puso, en el lugar donde Dios te puso a estudiar. Entonces realmente estos principios como de liderazgo y de servicio realmente son aplicables en todas las áreas de nuestra vida, no únicamente y exclusivamente la aplicación es para alguien que sirve en el ministerio, aunque sí es para eso, pero también son aplicables en todas las áreas en las cuales Dios a lo mejor te ha puesto para poder ser influencia y para poder discipular a otros. Creo que este es el estilo de discipulado que Pablo tenía con la gente con la cual él trabajaba.
y vemos buenos principios, buenas cosas que debemos de hacer y que debemos de imitar, y cosas de las cuales nunca debiésemos de imitar, que Pablo menciona aquí. A veces nuestro modelo a veces de hacer las cosas es simplemente lo que vemos que los demás hacen, pero cuando vemos la Escritura y vemos el modelo de Dios y vemos cómo Dios usaba y Dios dirigía y cómo el Espíritu Santo dirigía el ministerio de Pablo, creo que tenemos algo seguro y confiable cuando vemos su ministerio, la manera en que él servía a Dios. Ahora, algo importante, tenemos un mensaje que dar. El Evangelio de Jesús es un mensaje que comunicamos y que tenemos la mejor noticia que darle a este mundo, que es el Evangelio de Jesús. Pero juntamente con el mensaje debemos de hacernos la pregunta de que si realmente nosotros estamos siendo los mensajeros dignos de este mensaje que damos. Porque muchas personas pueden decir muchas cosas, pero realmente está nuestra vida alineada con el mensaje que comunicamos, con el mensaje que damos de Jesús. Y vemos aquí cómo Pablo, él habla de ciertas cosas que él hizo, de la manera en que él se comportó, para que realmente la gente pudiese no tener un tropiezo, sino que pudiese escuchar realmente lo que Pablo tenía que decir. ¿Por qué? Porque no solamente comunicamos a través de lo que decimos, también comunicamos de la manera en la que vivimos. Entonces fíjate otra vez capítulo 2, verso 1 y 2. Dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pablo está refiriéndose a la primera vez que él fue a Tesalónica. El domingo pasado hablamos de que el libro de los Hechos nos dice de que Pablo simplemente estuvo ahí y enseñó en la sinagoga por 3 sábados. Y que después de esos 3 sábados, un grupo de judíos no tan grande, varios griegos y muchas mujeres creyeron en el Evangelio y una iglesia comenzó. Y te das cuenta cómo en un corto periodo de tiempo, solo quizás 3 días de reposo, más quizás unos días más, cómo Dios trae y saca un fruto de eso y una iglesia comienza. Y Pablo empieza como que a recordarles a estos hermanos aquel día, aquellas 3 semanas o 2 semanas o quizás como mucho un mes, y cómo Dios de algo tan corto y tan breve, Dios pudo producir un fruto tan grande y que estaba influenciando a muchos lugares. Y eso es algo importante. Nosotros, Dios nos ha llamado y Dios te ha llamado a ti, donde Él te ha puesto a ser fiel. Eso es lo que Dios pide de nosotros, fidelidad. En nuestras manos no está los números, no está el hacer crecer esta cosa, sino que realmente el crecimiento lo da Dios. Lo único que Dios pide de nosotros y de ti en las responsabilidades que Dios te ha dado es simplemente ser fiel y dejarle los resultados, dejar los frutos que Dios los va a producir. A veces ves en la Biblia ejemplos como estos, donde en un muy corto periodo de tiempo Dios hace algo y una iglesia comienza. Pero a veces ves otros ejemplos donde realmente el fruto viene con mucho tiempo de espera. Ves a hombres en la Biblia, pienso ahorita el profeta Jeremías, cómo realmente en su ministerio no hubo ningún resultado visible, ningún arrepentido. Y él predicó por 40 años. ¿Te imaginas estar predicando por 40 años y no ver un solo arrepentido? Ahora, si lo juzgáramos por los términos humanos, podríamos decir el ministerio de Jeremías fue un fracaso. Pero realmente Dios no usa nuestro criterio para juzgar y para calificar algo. Lo que Dios ve es realmente qué tan fiel somos a lo que Dios nos pide hacer. A veces los frutos y los resultados los vemos pronto, a veces lo vemos a mediano plazo, a veces lo vemos a muy largo plazo y a veces no vamos a ver los resultados y los frutos. Pero debemos de saber de que todo lo que hacemos para Dios, nada es en vano, nada. Él dice, ustedes saben que cuando yo fui, esa visita no resultó en vano. Lo que tú haces para Dios, cuando tú obedeces a Dios y caminas por fe, lo que tú haces para Dios nunca va a ser en vano. Ahora, si Dios por su gracia te permite ver los frutos, qué bueno. Pero debemos de mantenernos fieles en lo que Dios nos ha llamado. Debes de mantenerte fiel sirviendo a Dios. Sea aquí en la iglesia, sea en tu familia, sea en tu trabajo, sea en la escuela donde Él te puso, mantente siendo fiel. Y confía en que Dios está haciendo algo, aun y cuando tú quizás no lo alcances a ver hoy. Es fidelidad. Entonces Pablo dice,
no resultó en vano. Yo fui y Dios hizo algo y lo vemos hoy, dice, vemos esta iglesia. Dice, verso 2, pues habiendo, dice, antes padecido y sido ultrajados en Filipos, y empieza a recordar otra vez lo que pasó antes de que él llegase a Tesalónica. Él pasó por Filipos. Y cuando ves ahí el incidente en Filipos, pues después leer Hechos 16 y ves cómo realmente Pablo la pasó feo, realmente. O sea, él estaba predicando, había una muchacha que estaba endemoniada, Dios los usa para liberar a esta muchacha. Eso los mete en un problema porque realmente esta mujer era una manera en que algunos hombres estaban haciendo un negocio y se les acabó el negocio. Entonces se enojaron con Pablo, armaron un alboroto en la ciudad, los azotaron, los golpearon, los metieron en la cárcel. Y los ves ahí al final del capítulo 16 de Hechos, que a pesar de todo lo que pasaron ese día, ellos terminan el día cantando himnos. Imagínate, después de ser golpeado y vivir una situación así espantosa, ellos tienen el gozo y se están cantando himnos en la cárcel, hay un terremoto y finalmente Dios empieza a hacer una obra. Y es después de ese evento, dice, antes de venir a Tesalónica, Pablo dice, pasamos por Filipo y nos pasó eso ahí. Dice, pero eso realmente no fue un impedimento para continuar. Piensa un poco en esto. O sea, Pablo y su equipo de gente que servía con él tenía las heridas frescas, realmente. O sea, los golpes no fueron de juguete, no fueron de mentira, fueron de verdad. O sea, tenía los golpes y las cicatrices en su cuerpo de la golpiza que le habían dado en el pueblo anterior. Ahora, ¿qué pasaría contigo y conmigo si eso nos ocurriese a nosotros? Si por hablar de Jesús somos golpeados, somos metidos a la cárcel injustamente, ¿cómo reaccionaríamos? ¿No te haría a lo mejor quizás reconsiderar tu mensaje? Dices, no, es que a lo mejor fui muy rudo. O a lo mejor voy a bajarle tantito, 2 rayitas. No quiero meterme otra vez en problemas, entonces voy a tratar de manipular un poco mi mensaje para que quizás no suene tan agresivo o no suene tan directo, porque no quiero otra vez que me pase esto. Podría haber sido esa la tentación. O quizás podría haberse dicho, ¿sabes qué? Pues nos damos la media vuelta y nos regresamos. Ya, o sea, Dios está cerrando las puertas. Podríamos pensar así. Pero ves que lejos de desanimar o atemorizar a Pablo, Dios usó ese momento tan difícil, y como ese muchos, para provocar el efecto contrario. Dice que tuvo denuedo en Dios. Lejos de achicarse, de retroceder, de atemorizarse, lo que sucedió ahí y el temor que esta gente quiso infundir en Pablo a través de todo lo que hicieron, fue como gasolina realmente. Tuvo un denuedo por predicar las buenas nuevas del Evangelio. Y sabes que eso va a pasar en nuestra vida. Nuestro caminar con Dios, en nuestro caminar con Dios, vamos a enfrentar situaciones difíciles, momentos que son complicados, donde vamos a tener que tomar una decisión sobre qué vamos a hacer. Esto que me pasó, esto que no me gustó, esto que me hicieron, va a hacer que yo me eche para atrás, que guarde silencio, que ya no diga las cosas, que ya no sea tan franco en compartir, o no sé, lo que sea. O vas a tomar la decisión y vas a dejar que esa situación Dios la tome y la use para su gloria y para sus propósitos. Es una decisión que vas a tener que tomar, que yo voy a tener que tomar. El mundo quería usar el temor para desanimar, para atemorizar a Pablo. Pero Dios lo cambió en denuedo. Dios lo cambió en valentía. Y usó ese momento, no impidió que Pablo pasara por eso. ¿Te das cuenta? A veces nosotros oramos y decimos, Señor, líbranos de esto. Y sí, no está mal orar así. Pero a veces Dios nos hace pasar por ese momento difícil y no lo impide, ¿ves? Porque Él sabe que a través de esa situación que estamos pasando difícil, va a ser lejos un impulso para llegar a donde realmente Él quiere llevarnos y donde Él quiere hacer su obra. Entonces Pablo agarra de nuevo, agarra valentía
Habla con franqueza, esa es la palabra de nuevo, hablar con franqueza, hablar directamente, hablar con confianza. No con confianza en sus circunstancias, porque las circunstancias no eran buenas, pero con confianza en Dios. Tus circunstancias quizás hoy no pueden, a lo mejor no son buenas, no son favorables, pero nuestra confianza no está puesta en las circunstancias del presente. Nuestra confianza está en quien nos llamó, en quien nos salvó, en quien nos ama, en quien tiene un propósito para nosotros. Ahí está nuestra confianza y ahí está nuestro denuedo. Ahora, ¿cómo detienes a un hombre que no le tiene miedo a la muerte? Pablo no le tiene miedo a morir. Para Pablo morir es ganancia. Entonces, ¿qué amenaza puedes usar contra un hombre que no tiene miedo a morir? ¿Te has puesto a pensar en eso? O sea, si Pablo realmente hubiese tenido miedo a la muerte, miedo a lo que viene después, el primer incidente da la vuelta y se va. Pero realmente Pablo no tiene miedo a morir. Él dice, para mí morir es ganancia. ¿Por qué? Porque voy a ver a Cristo, ¿ves? Voy a estar con Jesús. Y solamente los que viven para Cristo pueden decir que morir es ganancia. Si yo no estoy viviendo para Cristo, para sus propósitos, yo no podría decir que morir es ganancia para mí, porque tengo mucha ganancia aquí todavía. Pero cuando mi ganancia, mi tesoro es Jesús y está en el cielo, la muerte ya no funciona, ya no es una amenaza, ya no es un temor, ya no es un peligro. Entonces imagínate un tipo que le puedes decir lo que sea y el tipo no tiene miedo de nada, porque su confianza está en Jesús. Ya no funciona la amenaza de muerte en contra de una persona así. Tiene denuedo, tiene seguridad en lo que dice. Ahora, vivimos en un mundo, en una cultura donde debes de saber de que este mundo y esta cultura tiene mucho denuedo para hablar lo que este sistema cree. Y nos quiere convencer de muchas cosas y este mundo y esta sociedad habla con confianza sobre muchas cosas. Vivimos en un mundo donde muchas cosas están queriendo ser cambiadas. La definición de tu identidad, de tu género, la definición del matrimonio, la definición de un montón de cosas quieren ser cambiadas. Y este mundo habla con mucho denuedo, créeme. Ahora, la pregunta es, ¿tú estás hablando con denuedo lo que crees o no? ¿O estamos guardando silencio? No estoy diciendo de salir armada y una marcha, no es eso. Eso no cambia a un país. Pero lo que creemos, lo que la Biblia nos dice, lo que Dios nos dice por medio de su palabra, estamos como que echando un paso para atrás al ver todo como la presión de este sistema, o realmente estamos manteniendo nuestra postura, manteniendo lo que creemos y dándolo a conocer. Porque a veces es atemorizante decir, ¿qué onda con este mundo? O sea, esperas de que un niño sepa lo que quiere y que en la voluntad de un niño él pueda decidir qué género es. Un niño que apenas sabe decidir, quieres hacerlo decidir en tu identidad. Y cosas así, un montón de cosas espantosas. Y el mundo nos quiere imponer esas cosas, ¿ves? Presionar. Pero estamos nosotros echándonos para atrás o estamos manteniéndonos ahí en la verdad, ¿ves? Y eso a veces va a significar pagar un precio. A veces por el temor a no pagar un precio guardamos silencio. Pablo no tuvo temor a pagar un precio. Él sabía de lo que su cultura y su mundo y la sociedad en la que él vivía, él sabía que ellos necesitaban oír de Jesús, ¿ves? Y esta ciudad y este país necesita oír de Jesús. Necesita que tú seas así, que puedas comunicar el Evangelio con tus palabras, pero también con tu vida, con mi ejemplo. Ahora, fíjate el verso 3 al 6. Del verso 3 al 6 vemos cosas que no se deben de hacer. Pablo usa mucho la palabra no, nunca, y repite mucho esa palabrita no, ni. Entonces lo que Pablo está diciendo, ok, el ministerio no es esto. El ministerio o servir a Dios no se trata de estas cosas. ¿De cuáles cosas? Fíjate el verso 3. Porque nuestra exhortación no procedió, dice, de error,
ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos, y te das cuenta, no, ni, nunca. Eso es lo que está haciendo Pablo. Está diciendo, mira, el ministerio se trata de no hacer estas cosas. Nunca, no a esto. Lo primero que dice, verso 3, no error, no procedió del error. Piensa un poco, Pablo era un tipo brillante intelectualmente. O sea, un tipo que creció a los pies de un hombre llamado Gamaliel, súper intelectual. O sea, no era realmente un ignorante en las cosas. O sea, para realmente decir que Pablo, no, pues Pablo es un ignorante, no sabe. No, Pablo era un hombre súper intelectual. La razón era importante para él. Pero finalmente él conoció a Jesús. Y él está interesado en la verdad. Y si queremos servir a Dios, si queremos servir de una manera efectiva a Dios, tenemos que entender de que nuestro mensaje está arraigado y debe estar arraigado en la verdad del Evangelio, en la verdad de quién es Jesús. Entonces dicen, esto no es un error. Cuando usa la palabra error está hablando, esto no es un engaño, no es decepción. Nosotros tenemos la verdad, Jesús es la verdad, esto no es un fraude. ¿Cómo explicas la vida de un hombre como Saulo transformada en Pablo, un hombre que era perseguidor, que andaba ahí persiguiendo a los cristianos? ¿Cómo cambias o cómo explicas su cambio tan radical? No es simplemente, esto no es un fraude. Las mentiras a veces se pueden tapar un tiempo, pero no siempre, no toda la vida. La conversión de Saulo fue genuina. Él se encontró con Jesús. Jesús salió a su encuentro. El Evangelio se trata de la verdad, no de un error. Y de ahí partimos. Este mensaje está arraigado en lo que es verdad, no en el error. Número 2, él dice, tampoco se trata de impureza. Entonces, la verdad o el error tiene que ver con el contenido, pero la impureza tiene que ver con la motivación. Dice, esto no se trata de una motivación equivocada. Porque sabes que muchas veces podemos tener el mensaje correcto, pero la motivación equivocada. Podemos tener la verdad, pero podemos tener las intenciones malas. Y eso no debe de ser. A veces queremos hacer buenas cosas con malas intenciones, o queremos lograr ciertos propósitos, pero con una intención oculta. Y son cosas, sabes que esto es muy importante para que lo veamos y lo apliquemos en nuestra vida, de las diferentes responsabilidades que quizás, como te mencioné antes, Dios te pueda haber dado de servir en cierto lugar, en cierto ministerio o en tu familia. Pero creo que estas cosas son buenas de observar para una iglesia genuina, para los que sirven en la iglesia de una manera genuina. O sea, estamos en la verdad, pero nuestra motivación y nuestro corazón debe ser el correcto. Dios no solamente ve nuestra acción, ve el corazón con el que lo hacemos. Entonces no dice esto, no se trata de impureza, no se trata de una motivación mala. Después dice, ni de engaño. Y el engaño, dice, ni fue por engaño. El engaño habla de el método. Está hablando del método con el cual Pablo hacía el ministerio. A veces decimos, el fin justifica, ¿qué? Los medios. ¿Así va? Sí, ¿verdad? Ya a veces se me va la onda. Entonces, no, pues quiero hacer esto, entonces voy a hacer lo que sea para lograr eso y no importa el método que usa. El método sí importa. Sí importa. No podemos decir, no importa lo que tenga que hacer, voy a llegar y lo voy a hacer para Dios. No están así. Cuando él habla de que, dice, no fue por engaño, la palabra engaño tiene que ver con poner un anzuelo, con ¿cómo se llama? La carnada. Es la carnada. A veces quieres como que tapar algo. ¿La carnada para qué sirve? Viene el pez y muerde pensando que es comida, pero ahí está el anzuelo, el asunto, ¿no? Y lo atrapa, y lo muerde y queda atrapado. Ya te tengo.
Y cuando Pablo usa esta palabra de engaño, está hablando de que nosotros no debemos de poner carnadas, así como que ocultar algo, como hacer algo con trampa. Pablo no estaba interesado en que su ministerio la gente llegase engañada, sin que realmente ellos conocieran lo que realmente es el Evangelio. Y a veces nosotros como que no queremos tocar ciertos temas, no vamos a hablar tanto de pecado, no vamos a hablar del infierno, vamos a evitar todos esos temas que son como que controversiales, porque no va a hacer que la gente se nos vaya a ir y no queremos ofender a nadie y no, ¿ves? Dice, yo no obré con engaño, yo no usé una carnada para atraer a gente con los métodos equivocados. Y hoy en día a veces, tristemente, queremos usar métodos carnales para atraer a gente. Y decimos, no, lo estamos trayendo a Jesús. Pero aquí dice, no es con engaño, no es como que aparentando algo que no somos. No con engaño, no ocultamos las cosas. Jesús, cuando le dijo a los discípulos, si ustedes quieren seguirme, tienen que tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguirme todos los días. ¿Crees que eso era muy popular? No. Pero Jesús no quería y nunca quiere. Y debemos de examinar nuestro corazón hoy. Jesús no está interesado en que tú y yo le sigamos por los motivos equivocados. Él quiere ser muy directo del por qué nosotros debemos de seguirle. Pero si nosotros a veces, no, esto no me gusta, entonces voy a seguir a Jesús por esto otro. Ves en Juan 6 como mucha gente, y dice incluso discípulos, dejaron de seguir a Jesús porque consideraron de que sus palabras eran muy duras. Y Jesús voltea a ver a los discípulos y le dicen, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Y qué respondieron sus discípulos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, las palabras a veces pueden ser duras o pueden ser muy directas, pero son las únicas palabras que pueden traer vida. Entonces, no ocultamos las cosas, no ocultamos, decimos todo el consejo de Dios. Y sabes que cuando vamos así, verso por verso, cuando estudiamos toda la Biblia, como queremos hacerlo acá, estamos realmente evitando ese error de como que decir las cosas que suenan bonito y las que no son, pues no las mencionamos. Gracias, Mike. No las mencionamos. No brincamos eso. No. Cuando estudiamos la Biblia y vamos así por toda la Biblia, enseñamos y estudiamos y aprendemos lo que nos gusta y también lo que no nos gusta. No con engaño. ¿Qué más? Dice, tampoco se trata de agradar a los hombres. Fíjate, verso 4. Así hablamos, no como para agradar a los hombres. ¿A quién quería agradar Pablo? A Jesús, no a los hombres. Queremos obedecer, dice Pablo, queremos agradar a Dios independiente de la reacción de los hombres. A veces la reacción de los hombres va a ser buena, a veces no va a ser tan buena. A veces la gente va a responder a lo que tú estás haciendo, a veces la gente no va a responder de la manera en que tú piensas. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ser fieles, fidelidad. Otra vez, no queremos ganar un concurso de popularidad, créeme. Si quieres ser popular, creo que el ministerio no es para ti. Creo que nuestra motivación es queremos agradar a Dios, no a los hombres. Después Pablo usa la palabra nunca, fíjate, verso 5, porque nunca, y da una serie de cosas más. Dice, nunca usamos palabras lisonjeras. Palabras lisonjeras es elogio excesivo. Yo me pongo sospechoso cuando alguien me empieza a elogiar excesivamente. O a veces cuando mi hijo viene y empieza a ser demasiado cariñoso, me espero un par de minutos más, seguro me va a pedir algo. Así somos todos, no solamente los niños. Entonces, Pablo podía haber dicho, ustedes los tesalonicenses son la mejor iglesia de Europa. Realmente son la iglesia más chida y un montón de cosas así. Para obtener algo, a lo mejor a través de eso. Las palabras lisonjeras o el elogio excesivo o la adulación, que es realmente lo que quiere decir esto, puede ser un instrumento de manipulación.
¿Ves? Yo te digo lo que tú quieres oír de ti, pero lo estoy haciendo para manipularte y para obtener algo que finalmente yo quiero y ando buscando. Pablo dice, yo nunca he hecho eso. Nunca he caído. De hecho, cada vez que ves en las cartas, él dice, yo le doy gracias a Dios por ustedes. No le dice, yo estoy agradecido con ustedes. Yo estoy agradecido con Dios por ustedes. Entonces, tenemos que tener cuidado. Palabras lisonjeras. Después dice, avaricia. Fíjate, dice, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Otra vez tiene que ver con las motivaciones, la ambición. Tristemente, a veces, hoy en día, mucha gente quiere entrar al ministerio, quiere servir a Dios por ambición. Porque a veces significa acceso a recursos económicos, a veces no tanto, a veces es acceso a influencia, a poder, avaricia, querer tener más y más de algo. No necesariamente quizás material, pero a lo mejor más influencia, más reconocimiento. Entonces tenemos que examinar nuestro corazón. Si tú estás sirviendo hoy a Dios y estás sirviendo a Dios en tu familia, o en tu matrimonio, o en tu escuela, ¿por qué lo estás haciendo? Porque quieres más y más de qué. ¿Qué es lo que andas buscando? ¿Algún motivo, algún interés que a lo mejor no sea muy puro? Dios ve nuestro corazón y debemos de examinarnos, ¿ves? Debemos de autoconfrontarnos y examinar las motivaciones de nuestro corazón. Dice Pablo, yo nunca hice eso. Lo que me mueve no es esto. Ahora, imagínate, no son recursos económicos. ¿Cuánto le pagarías? ¿O cuánto sería un salario digno a un hombre que ha sido golpeado, a un hombre que estaba en la cárcel, a un hombre que ha pasado naufragios? ¿Qué salario es digno de una persona así? ¿Cómo le llegas al precio? No podemos, no sabemos, ¿ves? Si realmente Pablo estaba interesado en a lo mejor en tener más y más de otras cosas, seguramente estaría haciendo otra cosa. Pero el ministerio y servir a Dios no es para venir a hacernos ricos. Esa no es la motivación. Dios te puede prosperar y Dios te puede dar. Pero nuestra motivación y nuestra ambición no es tener más y más. Nuestra motivación es servir a Dios, es amamos a Jesús y queremos que Jesús sea conocido. Que sea conocido a través de lo que decimos, sea conocido a través de cómo vivimos, de cómo hacemos las cosas. No ambición. Y después dice, otra vez vuelve a hablar, dice, tampoco se trata ni buscamos, verso 6, la gloria de los hombres. No queremos el reconocimiento de la gente. Queremos que realmente se trata de Dios, se trata de Jesús. No queremos el reconocimiento de las personas. Y me llama mucho la atención lo que dice Pablo al final del verso 6. Dice, ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos, dice, seros carga como apóstoles de Cristo. Pablo podría haber llegado a la iglesia y decir, ¿sabes qué? Yo soy un apóstol. Entonces, pues mi salario es esto. Así que ahí vele cómo le haces. Mis requisitos para visitar tu iglesia son estos. Entonces, pues si cubres eso, pues ahí sí voy. Pablo dice, nosotros podríamos haber sido una carga, pero no lo hicimos. Pablo podría haber dicho, pues yo conocí a Pedro, yo estuve con Juan, Jesús se me apareció. A ver, ¿cómo mejoras eso? Dice, pues si quieres que vaya allá, pues mínimo esto, ¿no? Pablo no es así. Un ministerio donde la gracia de Dios está actuando, creo que tampoco es así. Entonces, pudo haber usado sus credenciales, Pablo, para presionar y para lograr cosas, pero no lo hace, ¿ves? Esto no se trata de como una jerarquía, como un estatus, se trata de una relación, ¿ves? Él usa mucho la palabra, y vosotros sabéis, y ustedes se acuerdan, y ustedes conocen. ¿Se acuerdan cuando nosotros vinimos? Hay una relación, no es una cosa jerárquica, que tristemente a veces hoy en las iglesias se da.
sino que es una relación realmente, como Él lo va a decir después, como una mamá, como un papá. No una cosa distante, fría, nada más como organigrama, ¿no? Dice, esto nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. Y tú debes de fijarte, si a lo mejor esta no es tu iglesia, y andas buscando iglesia, busca estas cualidades a la iglesia a la cual quieres ir. Y yo veo esto y digo, me falta mucho camino por recorrer, y a esta iglesia le falta mucho camino por recorrer todavía. Hay muchas áreas en las cuales necesitamos crecer. Pero para allá queremos ir, esto es lo que queremos ser, ¿ves? Cuando vas a esto, le vas seguro. No tienes que andar inventando cosas. Aquí está, no queremos inventar la rueda. Queremos obrar conforme a lo que Dios ya ha hecho y a lo que Él ya ha aprobado. Fíjate el verso 7. Ahora sí, lo que sí hacemos. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Pablo usa una ilustración y usa la nodriza. Está hablando de maternidad. Una nodriza que cuida a sus propios hijos. Y cuando hablas de maternidad, ¿en qué pensamos? Pensamos en una relación. ¿Ves? Y piensa un poco en esto. Este hombre tan rudo que odiaba a los cristianos, que odiaba a la iglesia, que perseguía a los cristianos, da un ejemplo de una nodriza. Así es como una mamá. La relación que tenemos y la relación de los que servimos a Dios es como eso, como la relación que existe entre una mamá y el recién nacido. Eso es. No es jerarquía, no se trata de esas cosas, se trata de relación, de una nodriza que cuida a sus propios hijos. Una mamá le da alimento, cuida, protege, se sacrifica. ¿Te acuerdas, mamá, cuando nació tu primer hijo? ¿O cuando nacieron todos tus otros hijos? O sea, no había horario, o sí había horario. O sea, tu hijo despertaba y quería comer y se lo das ahorita, ¿no? No, es que todavía no es horario en que abrimos la oficina, no. Es ahorita quiero comer, ahorita lo tengo. Y eso es, ¿ves? Es alimento, es sacrificio, es amor. No hay horario, es altamente demandante. O sea, un recién nacido, un bebé, es altamente demandante. Tienes que estar, o sea, vives literalmente para ellos. O sea, cuando ellos quieren comer, le das comida. Cuando ellos quieren dormir, los tienes que hacer dormir. Cuando los tienes que cambiar, los tienes que cambiar. No puedes esperar. Y a veces así, y también hacen mucho desastre. Hacen muchas cosas. Y a veces así somos, no a veces, así somos cuando nacimos espiritualmente. Somos altamente demandantes. O sea, toda la vida gira en torno a nosotros y todos los demás tienen que girar alrededor de nuestra vida. Y sabes que si quieres servir a Dios tienes que saber eso, de que el ministerio es altamente demandante. Una mamá cuida a su hijo con amor las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Está disponible y está pendiente de lo que pueda pasar. Eso es en un comienzo, ya a medida que el niño va creciendo, eso va cambiando. Y no quieres que tu niño de 30 años o de 40 años esté así después, obviamente. Quieres que crezca y que madure. Pero si tu niño de 40 años te pide pues, tomar leche, pues como que me preocuparía un poco. Pero de primera, pues no, tienes que estar ahí, ¿sabes qué? Y así es. Se trata de cuidar personas. El ministerio se trata de cuidar personas, de haber relación, como una mamá. Yo me recuerdo cuando mi hijo comenzó a tomar fórmula, no quería. Y eso fue un golpe muy así, brusco para él, porque fue de un día para otro. Porque mi esposa se enfermó y le dieron un antibiótico y se acabó para Matías tomar leche de mamá. Y así, o sea, nunca he visto la expresión de mayor enojo en la cara de mi hijo como esa vez. Tenía 6 meses. Y él quería la leche de mamá, no quería esta cosita en una botellita. Y pum, me la escupía. Y por 2 días lloró así un chorro.
Y yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Escóndete porque no quiero que ni te vea. O sea, lo único que va a ver ahorita es a papá con el frasco. Y si quiere, come, si no, pues ya. Y así es demandante, ¿ves? Y así a veces es el ministerio. Así es servir. No podemos esperar que vamos a estar así tranquilos, como que aquí todo relax. O sea, nuestra vida a veces es un desastre. Hay problemas, hay situaciones y tenemos que saber eso si queremos servir. No es así como que Dios aquí, pues tengo disponible como que de aquí a acá y créame que los problemas no van a respetar tu agenda, ni la mía. Entonces, si le voy a entrar, tengo que saber a lo que voy. Cuando comencé en el ministerio, no sabía lo que iba. Y tuve que aprender a trancazos, ¿ves? Pero vas aprendiendo y Dios te va capacitando, pero vas entendiendo que se trata de una relación como una mamá con un hijo. Una mamá no cuida a su hijo por interés económico. No le dice, a ver, esta es la factura de este mes, te cambié pañales, te di esto, entonces esto es lo que tú me debes a mí. No haces eso. Una persona que quiere servir a Jesús no hace eso con la gente. No se trata de, esto es porque yo hice esto por ti. Sí, la Biblia habla de que cada trabajador es digno de su salario. Y Pablo habla del ejemplo de que realmente las iglesias deben de apoyar y soportar a la gente. Pero nuestra motivación nunca debiese ser el hacer las cosas por un interés económico, sino que simplemente lo hacemos por amor. Es como una mamá con su hijo, ¿ves? Esa es la motivación, nada más que amor. ¿Qué es lo que hizo Pablo? ¿Qué otra cosa era una característica del ministerio de Pablo? Verso 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Trabajo y fatiga. El ministerio significa trabajo y fatiga. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Hacía carpas. Trabajaba con sus propias manos. No quería ser gravoso para nadie. No quería ser una carga. No quería realmente imponerles una carga y obtener un beneficio económico y presionar a la iglesia para que él recibiera algo. Y no podemos entrar otra vez al ministerio con ese interés de querer recibir algo, ¿ves? Si Dios lo da y Dios provee, pues bueno, pero realmente, y eso nos debe de hacernos preguntar, ¿harías esto que Dios te está llamando a hacer sin una remuneración económica? ¿Estás dispuesto a lo que Dios te está pidiendo hacer si eso implica no una remuneración material o no? Si eso implica a lo mejor trabajar aún más duro y servir a Dios y no ser una carga, ¿lo haríamos o no? Pablo estuvo dispuesto a hacerlo. Y ves en el libro de los Hechos de que incluso él trabajaba y con su propio trabajo él apoyaba a los otros compañeros de ministerio que estaban con él. O sea, dices, órale con Pablo. Pero trabajo y fatiga. Otra vez, ¿cuánto le pagas a un hombre que ha sido apedreado? ¿Cuánto es el salario digno de un hombre así, que ha estado en la cárcel? No se trata de números, se trata de amor, se trata de lo que Jesús hizo por él. De eso se trata todo, ¿ves? ¿Cómo respondes a lo que Jesús ha hecho por ti? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Ves? Pablo se encontró con Jesús. Jesús cambió a este ogro, a este anticristo del libro de los Hechos, en la persona más dulce y amorosa, con un amor como mamá, que realmente amaba a la iglesia. Pero lo que cambió a ese hombre rudo y tosco y lleno de odio fue una persona, no fue una filosofía, no fue un sistema, no fue una religión, fue una persona, fue Jesús. Y cuando te encuentras con Jesús y cuando chocas con Jesús, tu vida cambia para siempre y tus motivaciones van a cambiar. Ya no hacemos esto por dinero, ya no hacemos esto por un nombre, ya no hacemos estar enfocados en nosotros, hacemos lo que hacemos por la gracia de Dios y somos lo que somos por la gracia de Dios y hacemos las cosas para la gloria de Dios. Dice, trabajo y fatiga. Después dice,
Fíjate el verso 10. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos. Y ahí está la tercera cosa que Pablo hacía, su conducta, comportamiento, su conducta es importante. Él vivía una vida intachable. Y si queremos servir a Dios en el ministerio, debemos de recordar esto, nuestra vida debe ser intachable. No debe haber algo que la gente pueda usar para acusarnos. Puede inventar un montón de mentiras, pero cuando es verdad es preocupante. Dice, no hay nada que puedan usar en mi contra, realmente, que sea verdad. Una vida intachable. Eso quiere decir de que mi vida, y eso me predico a mí mismo como pastor y a cualquier otra persona que sirve aquí, tu vida en el púlpito o en ese discipulado o en lo que sea, debe ser igual a como vives tu día a día normal. No puede haber una diferencia entre soy de una manera aquí arriba y soy diferente cuando me bajo. No. Una vida intachable. ¿Por qué? Porque nuestra conducta predica, nuestra vida predica, nuestra vida comunica. Entonces, ¿cómo yo puedo hablar de algo que no es una realidad en mi propia vida primero? Eso no quiere decir de que mi vida es perfecta y que ya llegué a donde debo de llegar. Pero voy caminando y voy creciendo y vamos madurando y vamos dejando y soltando cosas. Vamos creciendo en santidad, vamos pareciéndonos más a Cristo. De eso se trata. No se trata de que yo quiero llegar adelante y que la gente me vea y no importa cómo vivo de domingo en la tarde a domingo en la mañana. Sí es importante nuestra conducta. Y nuestra conducta está relacionada por quién gobierna nuestra vida. No se trata de voy a ser bueno porque quiero ser bueno. Esto no es una clase de moral. No se trata de moralidad. Se trata de una vida rendida a Cristo y gobernada por Cristo y capacitada por su Espíritu para vivir la vida que nosotros no podemos vivir. Pero sí nuestra vida es importante, nuestro testimonio. Número 4, usa ahora la otra ilustración. Ahora habla de un papá. Fíjate, verso 11, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos. Para que haya madurez en la vida de un niño, es necesario mamá y es necesario papá. Así Dios diseñó a la familia. Ahora, si por alguna razón, digo para que no te sientas culpable, si eres una mamá sola o un papá solo, Dios suple y Él se encarga de arreglar esa falta o esa persona que falta en la relación. Pero aquí Pablo está usando de la ternura de la mamá y de la exhortación y la enseñanza del papá. Y juntos traen madurez a la vida de un hijo, de un niño. Entonces, a veces los hijos saben con quién pedir las cosas, ¿verdad? A veces, no, pues mi mamá, si se lo pido a mi mamá, seguro me va a decir que sí. Y voy con la mamá y, la mamá así más tierna y todo. Y sabe que el papá le va a decir que no. Porque el papá es más, así a lo mejor más riguroso, más estricto, es más directo y te dice las cosas como son. Entonces mejor voy con mami. Pero ¿sabes qué? Esas dos cosas son importantes para nuestro crecimiento. No simplemente como que el apapacho o así como que el amor y todo, tranquilo. También lo otro. Lo que aporta el papá a la vida de un hijo. Y aquí Pablo dice, yo también fui como un papá para ustedes. ¿Y qué es lo que aporté yo? Exhortación, consolación, dice. La idea de exhortación quiere decir llamar cerca y como que tratar de influir. ¿Te acuerdas a lo mejor esas conversaciones que tenías con tu papá o a lo mejor has tenido ahorita? Si eres adolescente, a lo mejor la tuviste hace un ratito. Tu papá te dice, a ver, vente para acá, vamos a hablar. Y te agarra así, ven, vamos a hablar. Entonces le empiezas a decir lo que tiene que hacer, pero lo agarras cerca, ¿ves? Esa es la palabra exhortar, es tomar cerca, es vente para acá, necesito hablar contigo, Matías. Vamos a hablar, ¿ves? Y eso es exhortar, es traer cerca, no es expulsar, sino que es traer cerca y reforzar algo que quieres que el hijo haga.
Y Pablo dice, yo hice eso con ustedes, dice. Sí es amor, sí es ternura, pero también es exhortación, es decir, mi hermano querido, lo que estás haciendo está mal. Eso es lo que tienes que hacer. Ahora, hoy en día vivimos en una cultura donde nos ofendemos por todo. Neta. O sea, tú le dices algo a alguien y o sea, ya eres su peor enemigo. Y tenemos esa así como que a flor de piel. Cualquier cosita que te dicen, ya no vuelvo a esa iglesia, me trataron horrible. ¿Cómo vamos a crecer así? ¿Cómo vamos a madurar? Si no estamos dispuestos a ser discipulados, a ser enseñados, a ser exhortados. Y sí, lo hacemos con amor, lo hacemos con ternura, pero lo hacemos. ¿Ves? Lo tomamos y decimos, mi hermano, mi hermana, eso que estás haciendo está mal. Las cosas se hacen así. Después dice consolación. Y también habla de la idea de una cercanía, pero va un poco más allá, tiene que ver con estimular hacia la acción. Entonces la exhortación es, no hagas esto, pero la idea de consolación es, vente, aprende, pero hazlo así. ¿Ves? Cambia. Te animo a cambiar, a que lo hagas de esta manera. Estimular. Esas cosas debemos de hacerlas entre nosotros, ¿ves? Tenemos que exhortarnos, consolarnos mutuamente. Un pastor no puede hacer todas las cosas. ¿Te imaginas un papá con 100 hijos, con 200 hijos? ¿Con 1000 hijos? O sea, necesitamos hacerlo entre nosotros, ¿ves? Dios nos debe dar ese corazón de hacer estas cosas también entre nosotros, unos con otros. Y después usa la palabra, os encargamos. Pablo ahí se refiere a que él fue un testimonio. Te pasaba a veces cuando tu papá te decía, mira, esto se hace así. Yo me acuerdo cuando yo tenía tu edad y tú ya otra vez el mismo discurso. Pero esa es la idea, os encargamos. Yo lo hice así, ¿ves? Esta fue la fidelidad de Dios en mi vida y la vi de esta manera. Tú también puedes aprender de esto. No es como que otra vez ahí va la historia de mi papá, la que me contó como 100 veces. ¿Ves? A veces necesitas 101 veces. Porque se nos olvidan las cosas bien fácil. Y así, a veces los hermanos o yo o alguien te puede decir, a ver, mira, otra vez. Y dice, ay, otra vez. Sí, otra vez. Hasta que podamos crecer y madurar. Y cuando hacemos estas cosas, cuando nos exhortamos, cuando nos consolamos, cuando nos encargamos las cosas, cuando nos amamos como una mamá ama a los hijos, cuando nos sacrificamos, eso va a traer madurez a nosotros, a nuestra vida espiritual. Pero quiero terminar con la última cosa que dice Pablo acá. Verso 12 dice, y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios. Acuérdate, la conducta es importante, la manera en la que vivimos. Dice, que os llamó a su reino y gloria. Y esto es lo más importante. Dios te llamó. ¿Ves? Y la palabra y el verbo en el original es, Dios te continúa llamando. Esa es la idea. Es una acción continua. Dios no solamente te llamó cuando te salvó, sino que Dios te sigue llamando cada día. Esa es la idea. Dios los está llamando continuamente. Antes no conocíamos a Jesús, Jesús nos llamó hacia Él para salvarnos. Una vez salvos, Dios nos está llamando hacia Él para que seamos santificados, seamos transformados. A lo mejor Dios te está llamando a servirle. Dios siempre está llamando. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder nosotros? ¿Cómo vas a responder tú? Y ¿sabes qué? Y me encanta que Pablo termina al menos este párrafo de esa manera. Porque como pastor y como el liderazgo de esta iglesia, no queremos que tú seas dependiente de nosotros. Eso es el peor favor que te podríamos hacer. Nosotros queremos y buscamos y vamos a trabajar para que tú seas dependiente de Jesús. Es Él el que te llamó, no yo. Sí, Dios nos ha puesto y vamos a esforzarnos en a seguir este modelo, pero finalmente es Jesús quien te llamó. Y es Jesús el que te continúa llamando. A veces, y entiendo, cuando eres niño o como que, sí, niño en la fe,
Un niño en la fe o un niño como cualquier bebé es totalmente dependiente de sus papás y es normal. Pero a medida que va el niño, tú no quieres que tu hijo sea siempre dependiente de ti y que tú le resuelvas todos sus problemas. Porque un día ese hijo va a salir de la casa y va a tener que aprender a resolver sus propios problemas. El pastor no está para resolver todos tus problemas. Los líderes de esta iglesia no están para resolver todos tus problemas. De hecho, esta vida va a estar llena de problemas no resueltos. Porque este no es el cielo. Pero Jesús te sigue llamando cada día. ¿Ves? Y nosotros cuando crecemos en madurez, cuando crecemos en la fe, es cuando dejamos, como esa transición, cuando dejamos casa y ya podemos como que hacer lo que vamos a hacer, es crecer y madurar cuando nos hacemos totalmente dependientes de Jesús. Porque finalmente cualquier hombre no tiene todo el tiempo que a lo mejor tú crees necesitar. Pero Jesús, tienes toda la atención de Jesús, créeme. Tienes toda la atención de Jesús. Y es hacia Él, hacia donde debes de caminar, porque es Él el que te llama. No el hombre, es Jesús el que te llama. Y es Jesús el que te va a satisfacer. Es Jesús el que no te va a fallar. Yo, el liderazgo de esta iglesia te puede fallar y seguramente a lo mejor te hemos fallado. Queremos esforzarnos en no hacerlo, pero no vamos a llegar al estándar de Jesús todavía. Pero Jesús nunca te va a fallar. Y es Él el que te está llamando, ¿ves? Debes de caminar hacia Él, no hacia el hombre. No hacerte dependiente del hombre, hacerte dependiente de Jesús.